¿Tú eres de los profesores o profesoras que piensan que las preguntas de opción múltiple solamente evalúan la memoria? Y si te dijera que una pregunta de opción múltiple puede ser una extraordinaria herramienta para evaluar mucho más y aún no lo sabes. En educación médica, las preguntas de opción múltiple tienen una reputación dañada, pero por falsas acusaciones. Porque para algunos docentes, las preguntas de opción múltiple son el símbolo máximo de la memorización superficial. Pero el problema realmente está en cómo las profesoras y profesoras las construyen y también cómo las usan. Te doy la bienvenida a este episodio del podcast Educación Médica MX, donde te compartimos diferentes reflexiones para inspirarte y con la intención de que transformemos juntos la práctica docente y mejoremos la calidad de la educación médica en las escuelas y facultades donde trabajamos. Una pregunta de opción múltiple bien diseñada nos puede abrir una ventana a la evaluación de otras áreas o dominios en las médicas y médicos en formación. Pero hoy vamos a desmontar 5 mitos frecuentes sobre las preguntas de opción múltiple y después vamos a revisar algunos aspectos que se pueden evaluar por medio de preguntas de opción múltiple, pero con la condición que se diseñe con una intención educativa. Y el mito número 1, como lo dije al principio, las preguntas de opción múltiple, las personas creen que solamente evalúan la memoria. Este es el mito más repetido, el que más he escuchado, y a veces me dan algunas reacciones internas cuando escucho a algún profesor o profesora hablar de esto. Y como todo mito exitoso, algo tiene de verdad, pero tiene de verdad que solamente evalúan la memoria cuando las preguntas están muy mal diseñadas. Por ejemplo, una pregunta que dice, te pongo este ejemplo así que puedo ver en algún examen, ¿cuál es la definición de fiebre? Pues estás evaluando si la persona recuerda específicamente la definición de fiebre. Pero una pregunta que presenta a un lactante con fiebre, irritabilidad, algunos datos clínicos específicos más antecedentes relevantes y opciones diagnósticas que son plausibles, esta pregunta puede evaluar mucho más, por ejemplo, la integración de datos, reconocimiento de patrones, el razonamiento diagnóstico e inclusive la toma de decisiones. Así que la diferencia no está en si hay 4 opciones. La diferencia está en la tarea cognitiva que le pides hacer a la persona que está presentando el examen. Por lo tanto, una buena pregunta de opción múltiple no pregunta solamente ¿te acuerdas de esto o te acuerdas de lo otro?, sino que pregunta ¿acaso puedes usar la información que ya conoces para resolver este problema? ¿Me explico? Esa sería la intención de una buena pregunta. Ese es el salto clave, pasar del recuerdo aislado a la aplicación de conocimientos. El mito número 2 es que algunas personas piensan que las preguntas de opción múltiple son muy fáciles de elaborar o escribir, y ahí es donde muchísimos se tropiezan. Hay que decirlo con cariño pero con firmeza. Hacer preguntas de opción múltiple no es lo mismo que escribir cualquier otra cosa que deseas escribir, por ejemplo, una carta, un recado. Una buena pregunta necesita alinearse, en primer lugar, con los objetivos de aprendizaje de la asignatura o materia en la cual va a ser presentada esta pregunta y enfocarse mucho en la información relevante, en tener un enunciado claro y ofrecer en las opciones de respuesta distractores plausibles pero incorrectos para fomentar el razonamiento y la toma de decisiones. Además, la pregunta de opción múltiple tiene que evitar poner ahí pistas involuntarias, ambigüedades, dobles negativos. Esto a veces les gusta mucho a los profesores cuando hacen algunas preguntas, o también ponen opciones absurdas que rápidamente al leerlas el estudiante rápidamente las elimina, o también claves secretas cuando algunas respuestas son de una longitud, otras son de otra longitud y estás dando
claves adicionales y no necesariamente estás evaluando la capacidad para aplicar el conocimiento, razonar o tomar decisiones. En otras palabras, una buena pregunta requiere diseño, no improvisación. Podemos decir que escribir una pregunta de opción múltiple es como escribir una buena historia clínica. Debe tener solo los datos necesarios, debe tener una intención clara y una decisión que el estudiante tiene que tomar para revelar lo que está pensando. Porque si una pregunta está mal construida, el estudiante no es realmente el que está fallando por falta de conocimiento. La falla es porque tuvo que descifrar lo que el profesor o profesora quiso decir o quiso preguntar, y evaluar la telepatía con preguntas de opción múltiple todavía no está en ningún perfil de egreso de las carreras de ciencias de la salud. Ahora pasemos al mito número 3. Es que algunos profesores piensan que hacer preguntas difíciles es mucho mejor. Este mito es muy peligroso porque se puede confundir el reto intelectual con la calidad del examen. Una pregunta puede ser difícil por buenas razones. Por ejemplo, porque exige discriminar diagnósticos similares, o porque exige interpretar datos complejos o priorizar una intervención clínica. Pero también una pregunta puede ser difícil por malas razones. Por ejemplo, redacción confusa, información irrelevante que hace que el estudiante se pierda, opciones de respuesta ambiguas o una clave que se puede identificar fácilmente. La dificultad válida nace del razonamiento que se requiere para contestar la pregunta. La dificultad que no es válida es que se desprende del ruido o del caos que está manifestado en la pregunta. Por ejemplo, si un estudiante falla porque no integró los datos clínicos, esa información puede ser muy útil porque el estudiante está demostrando que tiene dificultades para integrar los datos clínicos que se presentaron en la pregunta. Pero si falla la pregunta porque estaba mal redactada o si hubiera sido traducida de forma irregular, pues el problema realmente no está en el estudiante, está en el instrumento, está en la pregunta. Por lo tanto, una buena pregunta no debe ser una buena trampa, debe ser el reflejo de lo que se espera para el nivel de los estudiantes de acuerdo a la asignatura o etapa de la carrera que están cursando. Vámonos al mito número 4. Las preguntas de opción múltiple pueden sustituir cualquier otro instrumento, y aquí nos empezamos a meter en controversia. Este es un punto muy importante en educación médica y en evaluación. Las preguntas de opción múltiple son muy útiles, tienen su lugar y su momento para evaluar, como lo hemos mencionado, el conocimiento aplicado, el razonamiento a través de un estímulo con un caso clínico que tiene interpretación de datos y toma de decisiones o priorización de decisiones en escenarios clínicos planteados, o también la explicación de mecanismos fisiopatológicos. Pero las preguntas de opción múltiple no pueden evaluar todas las competencias de un perfil de egreso o las competencias declaradas en el plan de estudios. No pueden decirnos con profundidad suficiente cómo explora el paciente, cómo explora el estudiante a un paciente, o cómo se comunica, cómo responde ante la incertidumbre real, o cómo trabaja en equipo, o cómo actúa bajo presión en un escenario auténtico. Por eso, nosotros, los profesores y profesoras, de acuerdo a la asignatura o materia en la que participamos, necesitamos investigar cuáles son otros métodos de evaluación, otros instrumentos de evaluación para tener mejores evidencias de las competencias que estamos queriendo fomentar en cada una de las etapas o asignaturas en las que participamos. Y aquí viene el ECOE, viene la evaluación clínica en tiempo real, o también conocida como mini-CX, la evaluación en el sitio de trabajo, el portafolio de evidencias, utilizar también rúbricas, listas de cotejo, de observación directa, y también instrumentos que nos permitan ofrecer retroalimentación en varios momentos del proceso de aprendizaje. En una evaluación moderna, las preguntas de opción múltiple o en un plan de estudios
con visualización al futuro y moderno, las preguntas de opción múltiple no deben ser el único elemento para determinar quién acredita una asignatura o quién es el que ya completó su carrera y a través de un examen se determina si se gradúa o no. Pero sí, las preguntas de opción múltiple a través de exámenes pueden ser una pieza de buena calidad dentro de un sistema o plan de evaluación. Dicho de otra forma, las preguntas de opción múltiple son una excelente herramienta, pero no es la única herramienta que se debe utilizar en evaluación sumativa. Por lo tanto, no pidamos que las preguntas de opción múltiple midan lo que no son capaces de medir. Y el número 5 y último mito es que una pregunta de opción múltiple bien realizada no necesita ajustes o análisis en un tiempo posterior. Este mito aparece cuando un profesor pone un examen y dice, bueno, mi pregunta estaba bien porque yo la hice, pero en evaluación esa opinión personal de que la pregunta estaba bien hecha se tiene que someter a la prueba, a la evidencia. La intuición o la opinión docente no basta. Una pregunta necesita revisarse antes de aplicarse, por eso tenemos que construirla con algunos parámetros, y también durante y después de la aplicación. Por ejemplo, después de los exámenes se tiene que hacer un análisis psicométrico con indicadores que nos van a ayudar si esa pregunta fue fácil, difícil o fue justa, o si discriminó adecuadamente entre estudiantes del mismo nivel de etapa de la carrera y si los distractores de las opciones de respuesta funcionaron o no. Si una opción incorrecta nunca fue seleccionada, quizá no era un buen distractor, era una decoración que era fácilmente reconocida como que no era una opción para considerar. Pero si demasiados estudiantes que tienen buen desempeño en los exámenes empezaron a fallar, quizá esa pregunta tiene un problema y hay que analizar qué es lo que puede estar haciendo que estudiantes con buenos desempeños fallen una pregunta. O también, si los estudiantes que tienen menos desempeño académico eligieron más de una respuesta correcta, también es importante ver qué está pasando, por qué los alumnos que saben o que se desempeñan adecuadamente la fallan y por qué los alumnos que tienen bajo desempeño la aprueban. Por lo tanto, la calidad de un examen no termina cuando se imprime o se sube la calificación a un portal académico para que los estudiantes sepan los resultados. La calidad se confirma cuando sabemos cómo funcionó cada una de las preguntas. Y ahora sí, aunque hemos estado mencionando algunas de las bondades o privilegios que nos da hacer buenas preguntas de opción múltiple, vamos a ver qué aspectos del aprendizaje sí pueden ser bien evaluados con, como los voy a decir, pongan mucha atención, con buenas preguntas de opción múltiple. Y la primera, como lo hemos mencionado, es el conocimiento aplicado. Las preguntas de opción múltiple dirigidas al conocimiento aplicado pueden evaluar si el estudiante usa ese conocimiento para resolver o identificar una situación concreta. No basta saber que un medicamento existe, sino hay que saber cuándo usarlo, cómo evitarlo, qué dosis considerar, qué riesgos vigilar o cómo decidir entre alternativas. Por lo mismo, no es igual preguntar cuál es el tratamiento de primera elección para la neumonía en niños pequeños. Es mucho mejor plantear el caso de un niño que llega con fiebre, dificultad respiratoria, hipoxemia y hallazgos a la expresión física compatibles con neumonía y preguntar, de acuerdo al caso clínico y a las guías clínicas de manejo de la neumonía, cuál es el tratamiento más aplicado, y de esta manera tú puedes tener mejor evidencia que solamente la memorización y quizás utilizando el conocimiento en la aplicación en un caso clínico planteado a través de la pregunta. El segundo es el razonamiento diagnóstico. Esto es uno de los usos más poderosos que tienen las preguntas de opción múltiple, es cuando pones un caso clínico y obligas a las y los estudiantes a reconocer patrones, a integrar datos, a descartar alternativas y seleccionar el diagnóstico
más probable ante ese caso. Por lo tanto, a través de una pregunta de opción múltiple dirigida a buscar el razonamiento diagnóstico, la clave no es que el estudiante memorice listas interminables de síntomas. La clave es que el estudiante pueda pensar clínicamente e identifique cuáles datos pesan más, cuáles orientan más, cuáles descartan y cuál hipótesis explica mucho mejor el cuadro. El tercer uso positivo de las preguntas de opción múltiple es la interpretación de datos. Esto nos permite evaluar cómo las y los estudiantes interpretan la información clínica, los exámenes de laboratorio, los datos obtenidos de alguna imagen, los signos vitales, algunos estudios, etc. Este tipo de preguntas es muy valioso porque se acerca mucho más a lo que ocurre en la práctica clínica. Rara vez tomamos decisiones en la vida práctica real con los pacientes con datos aislados. Tomamos decisiones interpretando y juntando la información. Un estudiante puede saber mucho sobre la acidosis metabólica, pero no va a poder interpretar algunos datos cuando se los presentas. Por eso es muy importante donde la evaluación empieza a parecerse al pensamiento médico real. Otro de los usos es la toma de decisiones. Una de las mejores aplicaciones de las preguntas de opción múltiple es evaluar cuál es el siguiente paso en la atención de este paciente. Ahí se está evaluando qué estudio haría primero o qué paso en el manejo terapéutico es el más importante o el tratamiento de primera elección o qué paciente requiere una referencia urgente o la intervención que es prioritaria. Estas preguntas también son muy potentes porque ayudan al estudiante a jerarquizar. Y en la medicina es muy importante establecer adecuadamente una jerarquía porque definitivamente no todo es igual de urgente, no todo lo correcto se puede hacer al mismo tiempo. Por lo tanto, tenemos que aprender a priorizar. Y vamos con la última. Es que el punto clave para no sobrevalorar o subestimar preguntas de opción múltiple es la evidencia. ¿Qué evidencia nos está dando sobre el conocimiento de los estudiantes, el razonamiento y la toma de decisiones? Por eso, esa evidencia debe integrarse con otros datos. Y me refiero a otros datos con otros instrumentos de evaluación que evalúen cosas que las preguntas de opción múltiple no pueden evaluar. En una lógica de evaluación programática, ningún instrumento por sí solo puede recibir toda la carga para decidir qué estudiante logró el conocimiento o logró demostrar el dominio de lo que se esperaba para él o para ella en ese momento de la carrera. Un examen escrito puede mostrar que el estudiante comprende y puede razonar y puede priorizar, pero la observación directa del desempeño puede darnos, como lo mencioné hace un momentito, más información, y si lo agregamos con instrumentos de evaluación que evalúen esos desempeños, pues la competencia médica se demuestra conjuntando diversas evidencias y no con una sola fotografía. En pocas palabras, tenemos que hacer una película completa con muchas escenas, con múltiples observadores y múltiples métodos de evaluación. Y para cerrar esta reflexión que tengo para ustedes, ¿debemos seguir utilizando preguntas de opción múltiple en la educación médica? Mi opinión es que sí, pero con criterio y con calidad. No es porque sean más cómodas o más fáciles de hacer, sino porque también debemos aprender a usarlas cuando están alineadas con los objetivos, cuando evalúan conocimientos o dominios importantes y cuando exigen de las personas que van a aplicar ese examen o recibir ese examen, que apliquen conocimiento, que razonen clínicamente y también cuando tienen distractores plausibles y que sus resultados, me refiero, una vez que aplicamos el examen y lo analizamos, nos dan información valiosa sobre la calidad de cada uno de los elementos o preguntas que conformaron ese examen. Por lo tanto, una pregunta de opción múltiple no es enemiga
de un aprendizaje profundo, sino la enemistad está en la mala pregunta. Una pregunta bien diseñada puede ser una pequeñísima, voy a atreverme a decir, simulación cognitiva que se le presenta al estudiante a un problema, obliga a interpretar datos, exige una decisión y revela cómo piensa el estudiante. Así que cada vez que diseñes un examen, pregúntate, ¿cuántas preguntas necesito? Y además, te pongas a reflexionar qué tipo de conocimientos o dominios quieres documentar o evaluar en este proceso o en este instrumento que vas a aplicarle a tus estudiantes. Porque al final, evaluar no es llenar un banco con preguntas. Evaluar es construir la mejor evidencia para reflejar el aprendizaje. Y en educación médica, comprender cómo se aprende y cómo razona un futuro médico o un futuro profesional de la salud no es aspecto técnico, es una responsabilidad que tenemos nosotros los docentes. Espero que este episodio te haya hecho reflexionar y pases rápidamente a la acción, y si necesitas ayuda, rodéate de personas que sepan de evaluación, y nos encantaría escuchar tus comentarios en nuestras redes sociales de Educación Médica MX. Mi nombre es Ismael Piedra y nos vemos en el próximo episodio.